Bueno, vamos directamente ahora con un tema. Uno anda por los distintos lugares. Yo voy mayormente en la zona del Espinillo y por todas partes están las gallinas que yo le digo las correcaminos. No usan tejido la gente acá, la dejan al aire libre. Son propias incubaciones con gallinas cluecas, en fin, y veo muchos gallos. Eso y todos temas de castración de gallos y otros temas. Para eso lo invité a un muy veterano veterinario que fue ministro de Agricultura y Ganadería. ¿Se acuerda cuando yo varias veces le comenté que fue a pedir emergencia agropecuaria para Formosa Este por inundación y emergencia agropecuaria para a la parte oeste por extrema sequía? Bueno, se imaginan. Y tiene 60 años de productor gallinero, así como corresponde, de productor de huevo, acá en Tatané, y aprovechamos la gentileza del doctor médico veterinario Lealcile Pedroso. Buen día, Capelletti, acá en Radio 1. Buen día. Buen día, ingeniero, buen día y saludo a toda la audiencia. ¿Cómo anda? ¿En qué le puedo ser útil? Bueno, ahí los de Nainé no creen que se castran los pollos, los gallos. Resulta que yo cuando era chico, mi mamá había estudiado, que se llama doña Olga Ofelia Sandrigo Venturini. Mi mamá, que vive, tiene 91 años, yo era chico y le aguantaba yo a los pollos machos para que ella le castre. Y todos esos instrumentos le regalé a una chica acá que trabaja con el tema, estudia, en fin, zootecnia, y veo que es el tema de avicultura. Los elementos para castrar pollos le regalé a esta chica. Y bueno, ¿cómo es el tema? Y se transformaban en no gallos duros, rústicos, agresivos, sino en unos mansos pollones de carne blanda. Y como acá se ve en algunos lugares, conozco una señora, tenía 15 gallos y 5 gallinas, te imaginas los problemas de convivencia. ¿Y cómo es eso, Pedroso? Buen día, sí. Era una técnica muy generalizada. Inclusive se ofrecían los cursos por Diario La Nación, avisos, donde uno por correspondencia podía hacer ese curso de castración de pollos. Había dos técnicas, uno por ambos lados y otro por un solo lado. Había todo un instrumental en esa época. Después se dejó abandonar por el avance de la genética y porque empezaron a principios de la década del 60 a una caponización química. Caponización, claro, todavía en las viejas colonias antiguas subsisten algunos antiguos productores que realizaron esas técnicas y el objetivo era, por supuesto, bajar la libido del animal, lo mismo que se hace en el ganado bovino, en todos los ganados, para que sean, como decía recién, menos agresivos. Entonces se lo podía criar junto con las gallinas. De otra manera, habría que apartarlos, y se puede hacer inclusive. Es una técnica simple. Sí, pero además aparecían unos pícaros que hubo siempre, vendiendo pollitos masivamente y baratos, y eran todos los machitos de las Legor, de esas gallinas, que después eran menos que una paloma, eran estafas que hacían, y la gente en el campo les compraba. Sí, en realidad era la viveza criolla, pero los brasileños nos dieron una lección sobre la capacidad de adaptación a la producción que no tiene. Inventaron el galeto, que se hacía precisamente con esos gallitos. Ah, sí, mira. De crecimiento precoz, y hicieron el famoso galeto que se ofrece hoy en todos los restaurantes. Yendo al principio a la caponización, es una técnica que se dejó de usar porque la genética avanzó, entonces los pollos son más precoces, pero sigue siendo una alternativa importante, sobre todo en nuestra zona, el ave madura, tanto gallo como gallina, por supuesto. Si uno tiene gallos es importante porque hay comidas típicas en la cual se requiere
una carne más sazonada. El pollo que se vende comercialmente es muy, la carne es muy tierna y se deshace para hacer un boriborí, por ejemplo. Sí, sí, seguro. Y bueno, Entonces, pero tenemos una posibilidad importante y de bajo costo, que es la crianza de aves, porque tiene la posibilidad con las cloacas con la de cloaca. hacer su propia reposición en el campo. No nos olvidemos de otras especies plumíferas también, como el pavo, Sí, sí, sí. pato, ganso, y también la popular guinea, la gallina de Sí, Guinea, la sí. gallineta, Sí, sí, sí. que son todos aliados de alguna manera del agricultor porque le limpian en campo de insectos y son fáciles de mantener porque solamente requieren Sí. que los pollitos tengan un apoyo de Hay, alguna hay, alimento. hay guinea en la zona de Nainé, vi gente que tiene mucha guinea. Claro, son muy requeridas, de muy buena carne, pero Mm. la crianza a campo es una alternativa que el INTA promocionó mucho, inclusive ellos tienen la negra INTA, la rubia INTA y el pollo campero. Ah, sí. Y después está nuestro característica cuello pelado, la Claro, Yura Penó. sí, ese. Y después la que vos decís correcamino, que son las que abundan, que de alguna manera prestan un servicio sanitario porque son el- la barrera contra una serie de alimañas que son Sí. muy amigos del hogar. Hay que tener ciertos cuidados porque hay algunas plagas de 2 y de 4 patas que a veces diezman los pollitos, porque hay que Sí, sí, tener sí. ese cuidado. A mí me robaron una guinea a las 9 de la mañana, que es como un pájaro. Te imaginás vos la habilidad que tienen los muchachos. Eh, Así es. y bueno, pero a ver, Tiene para cerrar el tema, inteligencia, para cerrar el tema, tiene porque yo estoy obsesionado con el que le quiero hacer castrar. Bueno, ya si son maduros ya no, porque eran apenas se emplumaban, había que castrarlos. ¿Podemos castrar sí, masivamente gallos en la zona de Nainé, por sí, todas sí, partes? no muy tempranamente porque necesita que tenga desarrollados los testículos que en las aves son internos. Sí, Pues, hay una técnica quirúrgica que todavía se enseña en las viejas agrotécnicas, en las escuelas de agricultura. Yo cuando estuve en la agrotécnica de Laguna Blanca llegué a hacer algunas enseñanzas de castración de pollo a mis alumnos allá por el año 70. eh, Todavía es una técnica quirúrgica que se utiliza. Siempre la cirugía tiene algún riesgo y algún control, por supuesto, pero es una técnica sí, vigente que se puede hacer, como decía, para bajar la agresividad, si no se entraran a pelear, si no le corren las gallinas, pero de esa manera permite que el animal se desarrolle un poquito más con una carne más sostenida, que a ver, recién ahora empieza el mercado a valorar la calidad de la no excesiva terneza en la carne que se deshace. Como te decía sí, antes, para un buen boriborí tiene que ser un gallo o una gallina ya madura. sí, 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 sí. Bueno, entonces, no es mi tema, no. Yo solamente aguantaba y miraba hacia el costado, porque era sin anestesia, gritaba el pollo, en fin, pero hay gente que le interesa eso, sobre todo yo le obsequié, porque era un bisturí, un separador de la herida, un ganchito, porque entraba adentro, no sé cómo, la anatomía, yo no soy veterinario, vos sos veterinario, y después la pinza que le cortaba adentro lo que sería el huevo. Sí, Sacaba hay una y técnica, cosía y desinfectaba y lo ponía en una jaula una semana, que no se mueva. Quedaba. inclusive te cuento, la técnica quirúrgica que nos enseñaron nosotros, ya te digo, por el principio del año 60, exigía por supuesto un ayudante, donde se desplazaba la piel, entonces la incisión se hacía en la carne, primero en la piel, después en la carne ya desplazada, entonces después cuando se terminaba la operación, se largaba la piel que cubría la herida interna, entonces se evitaba infecciones, pero de todos modos en esa época se usaba el alcohol yodado, que era fácil de conseguir, ahora en la farmacia no se consigue yodo. Entonces era de fácil aplicación. Inclusive con esa técnica no hacía falta que se lo encierre, que se lo aparte, sí, porque ni siquiera, es decir,
en colonias camperamente se usaba el alcohol yodado y después un poquito de aceite quemado en las plumas. De esa manera, o algún curabichera, se roía las moscas que posibilitaban alguna miasis. Bueno, ahora hay muchos huevos de campo así, ofrecen en el interior, hay buena oferta, pero el mercado es grandísimo, cada vez más grande. ¿Tiene futuro la gente para ser rentable? Bueno, a nivel familiar, de hecho que sí, ella cubre una parte. Absolutamente. Primero que siempre la relación costo-beneficio para el que consume y para el que vende el huevo es amplísima. El huevo en este momento se puede conseguir huevos grandes, comerciales, hasta 5.000 pesos el maple o menos. Sí. Pero si uno hace la relación costo-proteína como desde el punto de vista nutricional, es baratísimo siempre, es competitivo para cualquier carne. Sí. Carne de cerdo en este momento está una rodaje de pernil a 4.900, 4.800, 5.000 pesos. Sí. El patamuslo más barato está a 1.900, 2.000 pesos. Y uno puede tener, por ejemplo, a 2.000 pesos, redondeando una docena de huevos, Sí. que en el caso de grandes son 800, 700 gramos de proteína de alta digestibilidad y alta capacidad nutritiva. Sí, sí, sí. O sea que estamos teniendo un alimento de alto poder energético y proteico, sí, 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 a un costo bastante importante. Y lo que volviendo al tema inicial de la caporización de pollo, eso es posible para que haga la cadena de consumo para ese nicho de mercado que nosotros tenemos. Y hay gente que busca ese pollo, el pollo campero, que en este momento linda con los problemas que anda, discontinuó la incubación. Sí, sí. A ver, separamos, Pedroso, y seguimos con otro tema más de agricultura. No salga del aire, no corte. Ahí. Perfecto. Adentro. Ahí está, estamos charlando con médico veterinario Eli Alcile Pedroso, 60 años de avicultor. Y bueno, pero el tema algodonero, hay gente que sigue interesada de los pequeños productores en hacer sus 20 hectáreas, 10 hectáreas, 30 hectáreas, pero está todo muy dependiente la comercialización del Fonfipro, de la desmotadora de Belgrano. No sé si se va a liberalizar un poco eso, pero ya hay nuevas técnicas para hacer algodón. No sé, aunque algo pueden cosechar a mano, creo, en la zona de los aborígenes, pero si no tienen que programar con las técnicas de hoy, con máquinas y demás. ¿Cómo estás viendo vos que viviste la época de los grandes algodonales, cosecheros? Sí, yo viví la época de las 80, 100.000 hectáreas de algodón. Claro, el algodón sigue siendo un cultivo. En este momento donde se revaloriza la calidad y el uso de las fibras naturales para una gran competencia con la sintética, con las ventajas que tiene el algodón insuperables en lo que a nuestro clima se refiere. Es importante, aparte no te olvides que hay un remanente de desmote que es la semilla y la cascarilla de algodón que también se utiliza en la zona. Sí, sí, mucho. Sí. Y bueno, para que la gente entienda más o menos lo que yo comprendo comparando una fibra sintética de una fibra de algodón. La fibra sintética es como un cable, algo macizo, y el algodón es como un cañito, digamos, algo así. Tiene por eso que absorbe agua. Y bueno, ahora hay gente interesada, vos sabés, de los pequeños productores en hacer esas 10, 20, 30 hectáreas. Y como hay muy buena semilla, en fin, hay un solo semillero, que creo que el origen de todo eso fue el INTA también. Sí, en este momento tenés semilla de alta capacidad germinativa, que es semilla deslintada, que es más facilita la siembra. Sí. El espacio por planta y entre surco hay técnicas modernas que hacen factible, pero no por nada los
tradicionales productores mundiales de algodón siguen vigentes. Es la prenda del algodón peruano, por supuesto, con algunas alternativas técnicas de cultivo, es insuperable y sigue teniendo vigencia en el mercado. La fibra sintética no alcanzó a matar el mercado de la fibra natural. Sí. En este momento, por ejemplo, hay un emprendimiento ya en el sur de Buenos Aires, una zona teóricamente atípica para el algodón, pero ellos lograron organizar un sistema de cultivo que la hace altamente rentable por los beneficios de costo-beneficio. En este momento que vos tenés una alternativa para el invierno, que suele ser el bache de suelo desnudo con la carinata. Sí, sí, hoy estamos cosechando carinata en el Pilillo. Vendría a cubrir ese bache, porque el drama que nosotros tenemos acá y el terror que yo siempre le tengo es tener el suelo desnudo cuando empieza a asomar los UV que te sí, los UV como ahora. Te preocupan a vos y el resto, la evapotranspiración es grande con suelo desnudo. Bueno, a ver, ganadería, ¿qué está observando Pedroso? Todo este avance, pero tenemos todavía en la provincia la gran mayoría pequeños productores ganaderos con muchos problemas, tuvieron con la sequía, en fin, hay de todo, están los top, digamos. El otro día estuve en el remate de las estancias top en cuanto a genética y demás, pero la masa acá sigue siendo el medianito ganadero que quiere ir hacia el Brafo, el Brango. ¿Cómo estás viendo esto? Porque ha disminuido. Que de alguna manera es el fuerte de la provincia, porque si vos empezás a sumar todos los pequeños y medianos productores, hacen una masa crítica importante, y a veces son los que se utilizan, digamos, como proveedores de terneros. Sí. Vos no te olvides que la genética tiene que ir acompañada con el avance forrajero. Y el pequeño y mediano productor tiene una serie de alternativas de manejo intensivo de las pasturas para que, como te lo digo de nuevo, mi latiguillo, no le encuentre el suelo desnudo, porque es el problema tanto para la inundación como para la sequía. Sí. Aparte, no te olvides que el pequeño y el mediano productor dispone del monte como forraje. En la zona centro-este, las técnicas difieren fundamentalmente de lo que es el manejo de ganado en la zona centro-oeste, más allá de los avances sanitarios que se consiguieron en el control de las tosas, en el mejoramiento para el control de brucelosis, que mejora mucho la reproducción. Eso es un tema que nos preocupó siempre. El tema de las tosas y del control de la garrapata tiene en la Argentina, que se inició con Canefa, la primer comisión de asesoramiento para la erradicación de las fiebras tosas, esa era la sigla. Sí. Y los baños precaucionales, que sigue siendo un problema, empezaron allá con los canfenos clorados, los arsenicales, después los fosforados. Pero hoy hay técnicas que mejoran. Por supuesto, en ese sentido, el pequeño productor tiene una ventaja porque maneja personalmente su hacienda. Hasta tiene un nombre cada uno de las vacas, le decimos nosotros. Sí, les conocen todos por nombre. Entonces, es fácil hoy con técnicas como la inseminación mejorar rápidamente, pero no hay que engañarse a veces con mejorar la genética de una manera muy acelerada, porque eso tiene que ir, como te dije anteriormente, acompañado con la genética. Es importante, pero la otra genética entra por la boca. Sí. Y bueno, es todo un paquete, y ahí te suele acompañar un colega tuyo que es Carlos Gómez, sí, sobre que obsesivo en el manejo intensivo, el pastoreo racional intensivo o guaceno, o algunas de las variables que son muy fáciles de manejar, sobre todo para el pequeño y mediano productor, y más para el que está haciendo algo de lechería. Sí, a ver, Pedroso, una referencia, ya que vos fuiste a pedir emergencia por sequía y por inundación en Formosa, viste que
No hay caso acá con las aguas superficiales. Han salinizado campos bombeando desde el riacho. Distintos desastres se hicieron también. Eh, y se habla de cosecha de agua. Y no está resuelto para la mayoría de los productores con situaciones extremas como se han dado ahora, pero se tiene que ir en ese sentido a que los ganaderos tengan que de una vez por todas sepan por lo menos qué camino seguir para el manejo del agua en los campos, porque acá llueve mucho y la gente se olvida ya de cosecha de agua, quiere hacer desagüe. Ese es el tema que tiene que ser permanente. Cuando estamos con excesos hídricos tenemos que pensar que en algún momento nos va a faltar. Este es el subtrópico. Nosotros nos despertamos un poco tarde para la parte para tener conciencia de lo que es el Chaco, porque como gobernación hemos sido manejados por gente de otro lado, no le dieron mucha importancia. Empezó el tema cuando aparecieron los paracaidistas salteños, donde ellos asumieron ya su condición de chaqueños. Por sí. eso, en el centro oeste de la provincia, a los ganaderos de origen salteño se les decía chaqueño directamente. Sí, sí. Y esa es una variable que tienen que tener conciencia todos los profesionales, que muchas veces desde la universidad no los instruyen convenientemente en todas las limitaciones que tienen la actividad agropecuaria en general en zonas, por ahí se le decía marginales, pero no es así, son zonas con características especiales que hay que respetar. Eso empezó a ser una difusión grande cuando se corrió la frontera agropecuaria, Claro. Cuando empezaron las vedas de consumo de carne, allá por la década del 60, entonces se desplazó la ganadería y muchos ganaderos nuevos venían con tecnologías de el centro y sur del país que no eran las más adecuadas para la zona. Sí. Entonces una lucha, digamos, entre el lugareño, que sigue habiendo todavía, porque la innovación viene con pasturas de alto rendimiento, que no siempre responden a las características especiales delimitantes climáticas y edáficas. Claro. Entonces vos tenés, como decía, una explosión, veo por ahí por las redes sociales, como el gato Panin avanza, Sí. pero como todo ser vivo, tiene que haber un equilibrio entre la nutrición, el manejo racional de pastura y del monte como reserva forrajera son especiales. A los viejos agrónomos y topógrafos se les instruía en la década del 60, en mi época, para que cuando se hacían adjudicaciones de tierra se respete el 33, 33, 33, que era 33 bajo, 33 loma o media loma y 33 monte, que aseguraba sobre todo en las zonas pastoriles una supervivencia de la actividad, que es la que facilitó mucho el posicionamiento de Formosa como ganadero, que fue su auge en la época de la guerra paraguayo-boliviana, que esto era una referencia de aprovisionamiento de carne. En esa época había dos referencias de precios. Pozo del Tigre. Y Pozo del Tigre. Y Liniers, y le decían a Pozo del Tigre, que también trajo aparejado la irrupción intempestiva del vinal, Sí. porque el animal difundió como la vaina de vinal, igual que la de algarrobo, son buenos nutrientes, y al pasar por el tracto digestivo hacen un proceso de mejoramiento de la germinación, Sí, sí. y encuentran entonces Sí. todas esas son cuestiones, hay que estudiar un poquito de historia para tener un poquito de cuidado, sobre todo las jóvenes generaciones de profesionales. Claro, que piensan que para mejorar hay que incluir todo tipo de tecnología que a veces traen de afuera y no se adapta acá, no hay caso, o a pequeños o medianos productores le incluyen muchos insumos y bueno, producir con muchos insumos tiene su inconveniente, endeudamiento y por ahí le encuentran la vuelta
como en el caso de la agricultura, con semilla propia, en fin, por otro lado. Exacto, exacto. Nosotros siempre decimos que somos partidarios de la tecnología de procesos, no de insumos. Inclusive tengo un colega ahí en la zona del Angelito que tiene un rebaño de ganados criollos puros. Él está muy relacionado a la Asociación Argentina de Criadores de Ganado Criollo. Tiene un plantel que lo seleccionó en el CEDEVA, trajo de leales, y tenemos un plantel ahí arrumado que nunca sabe el INTA qué hacer, que es el de Bartolomé Las Casas, que seleccionamos con el ingeniero Nedo Emilio Crunel y el colega de Bancovis del INTA, allá por la década del 70. Sí, sí, sí. Y bueno. Es una alternativa porque fue la base de la ganadería de todo el país. Sí, sí, sí. Bueno, te agradezco mucho que hayas atendido siendo sábado, y bueno, no deja de ser un esfuerzo también hacer estos espacios. Te agradezco mucho y nos faltará oportunidad, va a quedar en el YouTube ahí si alguien te quiere escuchar. El médico veterinario. Perfecto, a tus órdenes, y a los que estén interesados en camoponización de pollo, aunque sea como curiosidad quirúrgica, porque los colegas nuevos ya no deben tener ni referencia. Yo estoy a sus órdenes para responder las técnicas, las ventajas, las limitaciones, porque cada uno tiene sus bemoles, digamos, sí, hablando musicalmente. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Pedroso. Un saludo para vos y toda tu vasta audiencia, y a tu orden para cuando guste. Muchísimas gracias. Eliacile Pedroso, médico de veterinario, formoseño de siempre, ¿no?